Vamos a pedir a Dios ahora en oración que nos ayude a escuchar su palabra, aprender de ella y a ponerla en práctica. Oremos. Cariñoso Padre de los cielos, estamos aquí en tu casa, queremos ahora escucharte a través de tu palabra. Queremos primeramente el perdón de nuestros pecados y que nos ayude a reconocer la grandeza, el poder, el amor y la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto bíblico se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 5, y los versículos del 1 al 7. El libro de Marcos, capítulo 5, y los versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces a los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Aquí vamos a ver, yo le puse al devocional, Cristo, el verdadero libertador. Y vemos que en la Biblia lo que más podemos apreciar de Jesús es que fue el gran libertador. En el pasado, antes de Jesús, hubo un gran hombre que Dios trajo a libertar al pueblo de la esclavitud en la parte humana. Me refiero a Moisés. Cuando el pueblo estaba oprimido, que tenía 400 años, esclavo en Egipto, haciendo lo mismo, viviendo sujeto a un yugo, sin tener esa libertad, Dios levantó a un líder, Moisés, para liberarlo. Pero luego, en la parte espiritual, Dios levantó a Jesús para libertar al hombre oprimido por el pecado. Si vemos en el caso de Isaías, en la parte profética, vamos a verlo también en Lucas, Isaías 61:11. Vamos a ver el plan de Dios a través de la profecía, lo que traía con Jesús. Dice la palabra de Dios en Isaías 61, ¿verdad? 61:1. Dice: y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura en la cárcel. Y dice el 2: a proclamar el año de buena voluntad de Jehová, y en el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esa profecía de Isaías se cumplió en el libro de Lucas, el capítulo 4:18, cuando vemos que el mismo Jesús tomó el libro, dice la Biblia,
levantó en el templo y él mismo tomó el libro. Siempre como hoy era costumbre cuando se iba a la sinagoga que se leía una lectura. Y él mismo tomando en Lucas 4, ¿verdad? Lucas 4, vamos a leerlo desde el principio y vamos a ver que el mismo Jesús, Lucas 4, vamos a leerlo desde el 16, Lucas 4, desde el 16, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, del 4, 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer, dice la Biblia. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, dice el 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿A pregonar qué? Libertad a los cautivos, vistas a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Usted se imagina ese día precioso cuando Jesús fue al templo, tomó el libro de Isaías y él mismo le dijo a ellos: hoy en mi presencia se está cumpliendo esta profecía. ¿Por qué? Porque era algo ya anunciado por el profeta Isaías y que en Jesús se estaba cumpliendo. Ahora, si vemos el caso de ser libre, solamente podemos conseguir la libertad en Cristo Jesús. No hay manera de ser libre. Puedes lograr dinero, puedes lograr fama, puedes lograr muchos placeres de este mundo, muchas aventuras, y nada de eso puede darte la libertad que solo Cristo puede dar al ser humano. Por eso, cuando el texto dice que Jesús fue a Gadara y que vino un hombre que estaba poseído de muchos demonios, que era el miedo, era el temor de ese pueblo, no había sosiego. ¿Por qué? Porque este hombre daba voces grandes, vivía en los sepulcros, se rajaba, se cortaba, hacía sangre, voceaba, y todo el mundo tenía miedo porque él era esclavo, estaba poseído por Satanás y no había manera. Aquí me gustaron varias cosas. Primeramente dice que este hombre fue a Jesús, lo reconoció como el Dios o el Hijo del Altísimo, se postró ante él. Y tú dirás, aquí él va a Jesús, pero él está poseído, no por un demonio, dos demonios, se dice por una legión de demonios. Aproximadamente 5, 6, 7 mil demonios estaban poseyendo la mente de este hombre. Si se habla de esclavo en todo lo que Jesús liberó, yo diría que aquí fue cuando Jesús hizo lo más grande, porque no libertó a una gente que tenía un demonio, como lo hizo en otras ocasiones. No libertó a alguien, sino a alguien que era poseído por legiones. En otras palabras, ese lugar allí estaba completamente dominado por Satanás. ¿Por qué? Porque si este hombre era el miedo de la sociedad y él era poseído por más de 5,000 demonios, da a entender que ese pueblo estaba oprimido. Pero llegó Jesús. A lo mejor hay lugares, a lo mejor hay casas, a lo mejor hay familias, a lo mejor hay personas que están pasando por momentos también así, que están siendo esclavos, porque el enemigo quiere esclavizar al ser humano. El enemigo quiere destrozar al ser humano, como estaba haciendo con ese endemoniado. Pero gracias a Dios que si invitamos a Jesús,
Si Jesús llega a nosotros, hay libertad. Podemos ser libres. Gracias a Jehová. ¿Qué dice el libro de Gálatas 5:1? Si vamos a leer a Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 1, vamos a ver la maravilla de Jesús como el único que tiene poder para libertar al ser humano. Dice Gálatas 5:1, Cristo nos liberó para que vivamos ¿cómo? En libertad. Dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Qué dice Gálatas? Que Cristo nos libertó. ¿Para qué nos libertó? Para que vivamos libres. Gloria a Dios. No sé el día que tú recibiste a Cristo como tu Salvador. No sé cuál fue el día que dejaste este mundo, que echaste tu suerte con Jesús, que aceptaste a Cristo. En ese momento, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te os hará libre. Y como dice Gálatas aquí, que Él nos libertó para que vivamos en libertad. Para eso nos liberó Jesús. ¿Para qué fue? Para que vivamos en libertad y que nos mantengamos firmes. Porque ahora que somos libres, que somos criatura de Jesús, ahora debemos mantenernos como firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Mira, si tú haces una encuesta y tú le preguntas a la persona que haya conocido a Jesús, que tiene 5 años en la vida con Cristo, 10, 15, y le dice si vale la pena seguir con Cristo o si es mejor volver atrás, la gente te dirá lo mismo, que no hay una experiencia más hermosa, que no hay una vida más tranquila y más segura que vivir con Cristo Jesús. No la hay. O sea, por eso mismo dice el apóstol Pablo que nunca más, que no volvamos jamás a ser esclavos de nuevo de Satanás. Si ya el Señor nos trajo de las tinieblas a la luz, si ya somos cristianos verdaderos, nunca más debemos experimentar aquel mundo donde éramos esclavos, donde vivíamos de los malos hábitos, de los vicios, sino que ahora somos libres porque Cristo nos libertó. ¿Qué dice Salmos 119, 45? Salmo 119, 45. Si me siguen con la Biblia, digan amén cuando lo hayan encontrado. Dice, viviré con toda libertad, porque he buscado sus preceptos. ¿Cómo vive una persona que lleva una relación estrecha con Dios, que vive cada día sujeto a la fe cristiana, que experimenta cada día esa experiencia, estudiar la palabra, de compartir la palabra de Dios? ¿Cómo vive? Dice, viviré con toda libertad. Todo aquel que cada día estudia, obedece los mandamientos de Dios, vive en libertad. Y así vivimos los cristianos. ¿Cómo vivimos los cristianos? En libertad. Yo digo esto, hermano, porque a medida que tú te adentras a la vida cristiana, tú la saboreas tanto, tú te sientes tan bien, que tú no quisieras nunca más volver atrás. ¿Cierto? Nunca más. Porque tú dices, es que esta experiencia es maravillosa. Es que se vive tranquilo, confiado. Y sabemos que quien nos libertó, nos dijo así, si el Hijo de Dios te librare o te libertare,
es que verdaderamente somos libres. Creo que Jesús es el único que nos hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, otro salmo que me encanta, maravilloso, es el Salmo 97:10. Vamos a leer el Salmo 97:10. Digan amén cuando lo tengan. Salmo 97:10. Dice así: el Señor ama a los que odian el mal y protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. Vamos a leerlo más al paso porque me gusta ese versículo. Me encanta. Dice así: el Señor ama a los que odian el mal. Cuando tú has venido a Cristo, tu vida ha cambiado. Tú te sientes otro. Tú comienzas a llevar una nueva vida, una nueva relación, un nuevo sentir, como dice el apóstol Pablo. Entonces tú dices, como dice la Biblia, el que ama a Cristo odia el pecado. Porque el mismo Jesús dice, yo odio al pecado, pero amo al pecador. Entonces, cuando nosotros ya vivimos esta vida cristiana, hermosa, como dice, entonces nosotros amamos tanto a Jesús, amamos a Dios, que odiamos las cosas malas. La odiamos. Cuando una gente quiere darte ron, cuando una gente te ofrece droga, cuando una mujer quiere seducirte, todas esas cosas, tú la odias porque tú has saboreado lo mejor que es Jesús. Y cuando uno saborea a Cristo, la vida es diferente. Por eso dice, el Señor ama a los que odian el mal y protege la vida de sus fieles y los libra de mano de los impíos. Ahora, volviendo al texto bíblico, al libro de Marcos, el capítulo 5, vamos a ver que este hombre, que era completamente poseído por Satanás, este hombre que estaba esclavizado, vemos que cuando él llega a Jesús, si buscamos más adelante te darás cuenta que hay una interacción entre el hombre y Jesús. Pero aquí no hay dos personas, aquí hay tres, o por lo menos había un representante de la legión que hablaba también con Jesús. Porque cuando él fue a Jesús, quien fue el hombre, no el enemigo, fue el hombre. Porque el que quería ser libre, ¿quién era? El hombre. Porque Satanás no va a querer dejar a un ser humano esclavo, a libertarlo, sino que quisiera tenerlo esclavo. Pero aquí dice la Biblia que fue el hombre. Ahora, cuando el hombre llegó, no el hombre habló con Jesús. Ahora, ¿por qué el hombre no habló con Jesús? Porque estaba poseído. Y había una legión, pero dentro de la legión, porque una legión es algo que tiene como en la milicia, la legión, si son, ejemplo, 5,000 hombres, de ellos vienen centuriones y después viene un general, el que dirige completamente la legión. Entonces, si era una legión, había uno que lo representaba a todos. Y así tiene el enemigo rangos en los espíritus malos también. Y ese que era el que dirigía esa legión, entonces a ese Jesús le dijo, ¿cómo tú te llamas? Y él le dijo, legión me llamo, porque somos como muchos, pero no hablaron todos juntos. ¿Quién habló? Uno, porque él era el que comandaba esa legión. Dice aquí, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gato de cerdo paciente, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Mira a ellos, poniéndole condiciones a Jesús. El enemigo quiere ponerle condiciones a Jesús. El enemigo quisiera tener porque cuando el enemigo entra al ser humano, él toma posesión del ser humano y quiere tener dominio sobre el ser humano. Quiere hacer del ser humano lo que él quiera. Pero Jesús siempre, cuando hace algo, ve un propósito más adelante. Él aceptó que se fuera a los demonios, a los cerdos. Ahora, ¿qué quería Jesús con esto? Vamos a ver ahora. Jesús lo que quería era que esa manada de cerdos se muriera. Todos. ¿Por qué? Porque quien trajo la inmundicia a ese lugar fueron los cerdos. Porque para el pueblo de Dios, los cerdos, ¿cómo son? Inmundos. Entonces esa inmundicia la trajeron. Y lo primero que había que libertar para que ese pueblo sea libre era deshacerse ¿de quién? De los cerdos, porque fue lo que trajo la inmundicia, la idolatría a ese lugar. Entonces Cristo, cuando liberta, como dice la Biblia, Él liberta completamente. Luego después de eso, que el hombre estaba libre, que estaba completamente libre, dice la Biblia, que ahora el hombre era completamente diferente. Ya no era el miedo de la sociedad, sino era alguien nuevo. Porque eso sí tiene Jesús, que cuando te liberta completamente. Completamente digo, porque Él liberta tu corazón, tu espíritu y tu cuerpo. Todo te hace libre. Ese es el Señor. Es el único que nos puede hacer libre a cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscar a Cristo. Solo Cristo Jesús da libertad al oprimido, da libertad al ser humano. Cada día, cada mañana, busquemos a Jesús. En Cristo seremos libres verdaderamente, como dice la Biblia. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude a mantenernos firmes en Cristo, como dice de nuevo el Salmo 119, 45. Viviré con total libertad porque he buscado sus preceptos. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pies y vamos a pedir la oración a nuestro Dios. Oremos. Cariñoso Padre de los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Jesús, porque solo en Cristo somos libres y solo Él nos da la salvación y la vida eterna. Oh Señor, bendice a cada persona presente y a aquellos que nos están viendo por la televisión y por la radio, nos están escuchando por Corintios Radio. Que este mensaje le haya llegado a su corazón y que sepan que si queremos ser libres, solo debemos ir a Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.